resolver. Vamos a empezar resolviendo este Mentimeter, a ver qué era. Bueno, teníamos que ver cuál de los... acá el 4 decía las dos son transformaciones lineales, el 3 decía que la A no era y la B sí, el C decía que ninguna de las dos era en realidad el cuarto era igual al tercero, o sea que 4 le fue bien, porque me había equivocado, después lo tengo que corregir. Bueno, vamos a ver cuál es transformación lineal y cuál no. Entonces, en la primera, yo sé que esta es muy fácil, porque lo que voy a hacer es T, bueno, es de R3 en R3. Quiere decir que el dominio es R3, ¿no? Sí. R3. Y entonces, el nulo del dominio, yo sé que se debe cumplir que el transformado del nulo del dominio, del 0, 0, 0, tiene que ser, ¿no? El codominio también era R3, tiene que ser el nulo del codominio. Tiene que ser entonces 0, 0, 0. Veamos si esto se cumple o no. Veamos. A ver. T de 0, 0, 0 es 2 más 0. Dos más 0, coma 0 más 0, ¿no? 2 más 0, coma 0 más 0. Pongo todo para que se sepa que X vale 0, Y vale 0, Z vale 0, la componente tercera. Es decir, que el transformado del nulo del dominio me queda el 2, 0, 0, que es distinto al 0, 0, 0. Entonces, T no es transformación lineal. Muy bien, la primera no era. Y ahora la segunda. Tiene dominio, ¿no? La segunda. Dominio en los polinomios de grado menor igual que 2. Y codominio en R2, en las en los pares ordenados de reales. Y me decía que el transformado de el polinomio A más BT más CT cuadrado, o sea, para cada polinomio, el dominio es P sub 2, codominio R2. El transformado de cada vector del dominio es un par ordenado que es 2 veces el coeficiente independiente, es la primer componente, y menos coeficiente lineal. Acá veo que el transformado del 0 más 0t más 0t cuadrado, ¿no? A vale 0, B vale 0, es 2 por 0 y es menos 0, es decir, es el 0, 0. Entonces, puede, todavía no sé, pero puede ser transformación lineal. No estoy segura que lo sea, esta es una condición necesaria, no era suficiente. Entonces, puede ser transformación lineal. Pero bueno, como puede ser, tengo que empezar a mirar las condiciones. Y las condiciones eran, si yo tomaba el polinomio P, ¿no? Tal que P de T era lo que puse, vamos a poner así, A1 más B1T más C1T cuadrado. Entonces lo transformo a S y me queda 2 veces A1 y menos B1. Luego agarro otro, no sé, le llamo Q, tal que Q de T, le voy a llamar A sub 2, son dos polinomios del dominio, transformo cada uno de ellos y luego veo si el transformado de la suma de ellos es la suma de los transformados. Esto es 2A2, B2. Le aplico la fórmula, ¿no? A cada uno. Y ahora voy a ver
que voy a sumar el polinomio P más Q. ¿Cuál es el P más Q? Es aquel que, bueno, P más Q de T y se suman los coeficientes homólogos, ¿no? El coeficiente independiente es este. Lo pongo entre paréntesis para que lo tengamos claro. El coeficiente lineal es este, ¿no? Es el polinomio suma. Y el coeficiente cuadrático es este, T cuadrado. Entonces, le voy a aplicar la formulita a este polinomio. Transformado de el polinomio P más Q es 2 veces la primer componente, pero la componente independiente, digo. Y la segunda componente del transformado es el coeficiente lineal, o sea, menos B1 más B2. Y veo que esto, efectivamente, fíjense, lo puedo escribir como 2A1 más 2A2, menos B1 menos B2. Y si ahora hago T de P más T de Q, me va a dar lo mismo que me dio T de P más Q, ¿no? Porque esto era 2A1, B1 más 2A2, B2. Si lo sumo, me queda 2A1 más 2A2, menos B1 menos B2. Y estas dos cosas son iguales. Entonces sé que el transformado de P más Q es igual al transformado de P más transformado de Q, que era una de las primeras condiciones que debía cumplirse. Lo poníamos con rojo. Lo mismo, ¿no? Bueno, y la otra condición que debía cumplirse, esta era la primera. La otra condición que debía cumplirse es que yo agarrase el polinomio alfa P, así como armé acá el polinomio P más Q, que arme el polinomio alfa P. Con un alfa que sea un número real. Y entonces el polinomio alfa P es tal que alfa P de T es alfa A1 más alfa B1T más alfa C1T cuadrado, ¿no? Al polinomio P lo multipliqué por alfa y me quedó el alfa P. Y entonces ahora voy a transformar el polinomio alfa P. Y va a ser, me dicen que los transformados son, la primer componente del transformado es 2 veces por el término independiente, o sea, 2 de alfa a 1. Y la segunda componente es menos el término lineal, el coeficiente lineal. Esto por un lado. Y por otro lado voy a hacer alfa por T de P. T de P lo tenía, ¿no? 2A1 menos B1, o sea, es alfa por 2A1, menos B1. Y esto es lo mismo que 2 alfa A1, menos alfa B1. Y estas dos cosas son iguales, es decir, entonces T de alfa P es igual a alfa por T de P. Se cumplió la segunda condición que le pedíamos. Y entonces, T es transformación lineal. Muy bien. ¿Se acordaron? Ay, me fui. ¿Se acordaron un poquito de esto? Sí. ¿Sí? Bueno, antes de avanzar vamos a hacer otro Mentimeter. Pónganse las pilas porque es muy fácil, pero para recordar otro tema que vimos. Esperen que lo tengo que preparar, pero voy a dejar de... lo tengo hecho, pero lo tengo que buscar. Voy a dejar de presentar porque si no se los digo. Es muy sencillo, pero acá está.
les voy a hacer lo mismo, voy a poner el link, ustedes van a entrar y van a contestarlo. Ahí está. Entren, que voy a presentar. Muy bien. ¿Está más o menos? Ahora voy a poner Enter. Listo. Hop. ¿Lo pusiste, Mati, también vos? Sí, yo estoy también. Ni me acuerdo cuánto tiempo les puse en este. No, re poquito. Bueno, no importa. Ahí está. Bueno, esperen que ahora les muestro. Pero lo puse, voy a compartir pantalla. Lo puse muy poquito tiempo. Nos mataste, tienes razón, no me di cuenta. Qué salame. Siempre me pasa que me olvido. Bueno, esta era. Tengo una transformación lineal, dominio, un espacio vectorial alguno, codominio el mismo, y dicen que la dimensión del dominio es n y la del núcleo de la transformación es 1. Entonces la imagen es todo el espacio vectorial. Y me parece que 4 lo pusieron bien. Uno, no sé qué era lo último, que no me acuerdo. 4 lo pusieron bien, era sencillo. No, capaz alguno Vamos que a... no llegó a contestar. Para mí que no respondió, porque eran dos. No. Sí, fui yo el que está ok. contesto. Era eso. Esperen que entonces lo pego. Porque esto era para recordar el teorema de las dimensiones. Lo pego, no me están viendo, ahora me acordé. Pero lo pego y ahora les comparto. Sí, estamos viendo, ¿no? Ah, ¿lo están viendo? Te compartí, Sí. claro, tenés razón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aplicaron acá? ¿Se acuerdan qué es lo que había que aplicar en este? Dimensión de B es igual a dimensión del núcleo de T más la imagen de T. Muy bien. Era el teorema, vamos a poner teorema de las dimensiones para resolverlo. Teorema de las dimensiones. Porque esto es fundamental que se lo acuerden. Entonces, si yo tenía la transformación T de B, bueno, vamos a poner dimensión de B, sí, vamos a poner T de B en W, tal que T en general, no es transformación lineal. Entonces, dimensión de B es igual a dimensión del núcleo, lo que me dijeron, ¿no? Más dimensión de la imagen. Esto era el teorema de las dimensiones. Y entonces, en nuestro caso, en el ejercicio este, la dimensión de B era n, el dominio era B, el codominio también B. La dimensión de B era n y la dimensión del núcleo era 1. Entonces la dimensión de la imagen me quedó n menos 1. Pero entonces la imagen no puede ser B porque la dimensión de B es n. Entonces, falsa. ¿Se entendió? La imagen no puede ser porque dimensión de B era n. O sea, muy sencillo. Pero para recordarles el teorema de las dimensiones. Esperen que vuelvo a ustedes, que me equivoqué. Acá. Bueno, esas son las cosas fundamentales que vimos un poquito la clase pasada. Lo que era el núcleo, lo que era la imagen
y su relación en el teorema de las dimensiones. Bueno, ¿qué nos querían preguntar? A ver, porque por ahí me lo preguntan a mí o si no después se lo preguntan a Matías, pero no me acuerdo quién me dijo, pregúntenme. No, Nahuel, decime. capaz verlo cuando vemos la práctica con Mati o ahora, no sé, como quieran ustedes. ¿Qué preferís, Mati, vos? Si es de la guía, lo vemos después, así no sacamos tiempo de la teórica. Dale, sí, me parece Dale. bien. ¿Te parece bien, Nahuel? Sí, Listo. sí. Entonces empecemos con la parte que tenemos que seguir ahora. Lo que les quería mostrar ahora era, a ver, vamos a hacerlo con un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir, a ver, sea uno sencillo. T de R3 en R3. Tal que T de X y Z es igual a 2x menos z, 0, y. Muy bien. Entonces, primer cosa, A, lo van a hacer ustedes. Hallar el núcleo. B, hallar o determinar alguna base, escribir una base del dominio. ¿Sería una base de T? No, una base del dominio de T. ¿Cuál es el dominio de T? Porque T es un objeto que es una transformación lineal, no es un espacio vectorial. Pero el dominio de T, ¿quién es? R3. R3. Entonces tienen que buscar una base de R3. Y C, transformar los vectores de la base. A ver, háganlo. Les doy unos minutitos para que lo hagan y lo vemos. ¿Lo están haciendo? Sí. Dale, muy bien. Me avisan cuando más o menos anden, ya estén. ¿Vamos bien? Sí. Bueno.
Me avisan cuando más o menos hayan estado. Alguien me avisó, profe, Tiki. Yo espero que lo hagan porque no me acuerdo mucho. Bueno, dale, Lola, no te preocupes. Ahora lo hacemos. ¿Les parece que lo empiece a hacer? ¿Puede ser que un Sí, no núcleo hay problema. sea 002? ¿Cómo me dijiste, Ian? De vuelta. No sé si lo hice bien, pero puede ser que un núcleo sea 002. Esté formado por el 002, a ver, generado por, digamos, no una base del núcleo, porque el núcleo es un espacio vectorial que está formado por infinitos vectores. Y una base, a ver, veamos, el núcleo de T eran todos los vectores del dominio, o sea, los X y Z del dominio, que al ser transformados iban al 0, 0, 0. Entonces, yo decía, bueno, esto en realidad era 2x menos z, 0i, ¿no? Es decir, que el núcleo eran los x y z que cumplían que 2x menos z, 0, i sea 0, 0, 0. Vamos de vuelta. Núcleo de T. Los x y z tales que 2x menos z, 0, i sean 0, 0, 0. Es decir, esto me está indicando que 2x menos z es 0, bueno, 0 es igual a 0, y que i es 0. Entonces ahora vuelvo a escribirlo, los x y z, tales que 2x menos z es 0 y que i es 0. Y ahora es buscar una base de este espacio vectorial, como hacíamos cuando buscábamos bases de subespacios, ¿no? Acá puedo decir que z es igual a 2x. Me parece que Ian, vos me habías dicho el 201. Me parece que es al revés. A ver, No, yo dije núcleo de... 002. Porque Ah, puse... bien, es Claro. 102, porque fíjate, cuando dice X es cualquiera, o sea, Y vale 0, eso seguro. X, no sé, tengo un grado de libertad, fíjense, de 3 variables, tengo 2 condiciones. Quiere decir que hay una variable que es libre. Bueno, en este caso es X, es la única que puede tomar cualquier valor, porque Z, no, Z tiene que ser 2X. Esto para todo X. Recuerden, o no sé si lo recordamos, pero recuerden que si yo tengo 3 variables en el espacio vectorial, le resto la cantidad de ecuaciones que restringen los grados de libertad, y eso es la cantidad de variables que me van a quedar libres. Acá es una sola, es decir, que todos los que están en el núcleo, los puedo escribir como x por 1, 0, 2. Entonces, ¿no? Para todo x. Entonces quiere decir que el núcleo de T se genera con el vector 1, 0, 2. Cualquier combinación lineal de ese vector me da vectores que están en el núcleo. Ian, vos te debes ser equivocado donde decía X, pusiste Sí, 0, ¿no? yo lo hice Solamente tal cual. Z me dio 2x también, pero pensé que estaba entre poner 0 o un medio, porque si pasás el 2 de la x a la z,
Claro, medio pero no, Z. porque una te tiene que quedar libre. Entonces, Ok. ¿cuál es la libre? X. Perfecto. ¿Se entiende? Cuando vos no tenés una definición. Si acá hubieran sido, no sé, qué sé yo, a ver, vamos a agregar una cosita más para mostrarles cualquier cosa, ¿no? Para que vean un poco eso, porque sé que se confunden. Por ejemplo, si acá había una más, X más Y igual a Z. Entonces, bueno, Z es 2X, pero de acá X es menos Y, pero bueno, Y vale 0, entonces X es 0. Entonces ahí sí, tenía 3 ecuaciones, 0 grados de libertad. X vale 0, Y vale 0 y Z me está valiendo 0. Pero cuando tengo solamente 2 ecuaciones, entonces una variable me queda libre. ¿Estamos? Y entonces esa la Sí. pongo libre. Muy bien. Sí, sí, Bueno, perfecto. vamos a la parte B. Una base del dominio. A ver si se acuerdan, el dominio era R3. Una base de R3, la más fácil, cualquiera, hay infinitas, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién me dice alguna base? ¿Cuántos vectores tiene una base en R3? 3. 3. ¿Y cuál era la base más sencilla? 1, ¿Se 0, 0, acuerdan? 0, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Exactamente, exactamente, que es la que le llamábamos base canónica, ¿no? Pero 3 vectores de R3 que sean LI ya me formaban una base. Bueno, entonces ahora me dicen que vaya transformando cada uno de estos, miren. El transformado del vector 1, 0, 0. ¿Qué tengo que hacer? Aplicarle la fórmula. La fórmula me decía que el transformado de un vector era 2 por la primer componente menos la tercera. Miren, lo voy a escribir acá porque si no me voy a olvidar. T de X y Z es 2X menos Z, 0, no me acuerdo, Y. Bueno, entonces, X vale 1, Y vale 0, Z vale 0. Entonces el transformado es 2 por 1, 2 menos 0, listo. Luego va a 0, luego Y que vale 0. Muy bien. Vamos a transformar el segundo. 0, 1, 0. Muy bien. Entonces, ahora X vale 0, Y vale 1, Z vale 0. Entonces es 2 por X, o sea, 2 por 0 menos 0, 0. Luego a la segunda coordenada siempre es 0 y la tercera es Y, que en este caso vale 1. Muy bien. Y ahora el transformado de 0, 0, 1. Y esto es 2 por 0 menos Z, que es menos 1 me queda. Luego 0, luego Y que vale 0. Muy bien. Acá tengo los transformados de una base del dominio. Entonces, fíjense, si yo les dijera, ¿cuál es el transformado del vector 2 menos 1, 3? ¿Qué harían? No, Recuerden exactamente lo que mismo. Sería 2 por 2 menos 3. exactamente, exactamente lo mismo. Así que lo vamos a hacer. A ver, ¿me lo dictás? La tengo Sí, acá. 2 por 2, 4 menos 3 me queda 1, ¿no? sí. Luego 0 y luego menos 1. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora fíjense, yo, aunque no, si yo no conociera la fórmula, supongan que no conozco la fórmula. No conozco la fórmula. Y entonces les digo, a ver, quiero pensar en el transformado de 1, 2, menos 3. Quiero este transformado, pero ahora sin usar la fórmula, sino usando, solo uso
como dato los transformados de la base canónica o los transformados de la base del dominio. Muy bien. ¿Se les ocurre algo? O sea, no conozco la fórmula, pero quiero transformar esto. Lo único que puedo usar son estas cositas que me dieron acá. Alguien conocía la fórmula, qué bueno, me dio esto. Y ahora, solo conociendo esto, quiero saber este transformado. ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? Mejor dicho, si no se les ocurre, no se preocupen, se los digo, pero digo, ¿se les ocurre algo? Miren, les voy a dar una... Sí. Sí. La fórmula en teoría es constante, entonces, si yo miro el primero, que la componente X vale 1, y en el transformado vale 2. Ya tengo que, en esa vale 2, tiene que ser igual. ¿Cómo? En el primero de los tres transformados de la base. Ahí la componente en X vale 1. Sí. Y abajo también. Entonces la primera componente tiene que ser 2. Sí, pero ojo, porque si acá tengo que el transformado es 2 veces la primera componente, claro, menos la cuarta, menos la tercera, digo, chau, ¿entendés? Porque acá vale 0, pero acá vale menos. Una pista, a ver, para que sigan pensando. Recuerden... ¿Hacer una suma de los transformados? El transformado de la suma, digo, recuerden esto, es la suma de los transformados. Van a tener que usar esto. Y también el transformado de alfa B era alfa por el transformado de B. Van a tener que usar esto, a ver si se les ocurre. Vuelvo. Alguien me dijo algo, perdón, ¿eh? Sí, te había dicho una suma de los transformados, justo. Más o menos, bien, vamos bien. Digo, fíjense, yo puedo pensar que el 1 menos 2, 3, seguro sea combinación lineal de estos tres que puse acá, porque estos tres forman una base. Entonces, sus respectivos, el transformado de estos será la misma combinación lineal de los transformados respectivos. Fíjense, vamos a decir, el 1, 2 menos 3, en este caso es muy fácil encontrar la combinación lineal, porque voy a decir que es 1 por el primero, más 2 por el segundo, menos 3 por el tercero, ¿no? Porque es la base canónica. 1 por el 1, 0, 0, más 2 por el 0, 1, 0, menos 3 por el 0, 0, 1, ¿no? Estos tres son los tres de la base a los que yo les conozco su transformado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora digo, el transformado de del 1, 2, menos 3, es lo mismo que decir el transformado de, bueno, 1 por el 1, 0, 0, más 2 por el 0, 1, 0, menos 3 por el 0, 0, 1, ¿no? Esperen que voy a borrar esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que dije es obvio. El vector es combinación lineal de estos, el transformado de él es el transformado de esa combinación lineal. Pero ahora, sabiendo que se cumplen estas dos propiedades, porque sé que es una transformación lineal, es como si acá estuviera transformado de alfa B más beta U más gamma W, no sé. Entonces puedo como separar. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Puedo decir, el transformado de del 1, 2, menos 3, es el transformado, en principio pongo del 1, 1, 0, 0. Le estoy aplicando la primera condición. Transformado del 2, 0, 1, 0. Más el transformado del menos 3 por 0, 0, 1. Apliqué la primera de las condiciones que se deben cumplir cuando es una transformación, que se cumplen.
Y ahora la segunda, los escalares los voy a mandar para afuera. Entonces digo, el transformado del 1, 2, menos 3 es 1 por el transformado del 1, 0, 0. Más, esto es 2 por el transformado del 0, 1, 0. Y esto es menos 3 por el transformado del 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo? Y ahora puedo usar los datos que tenía. El transformado del 1, 0, 0. ¿Se entiende? O sea, esto lo conocía. Y valía 1, 0, 0. No sé si era 1, a ver cuánto valía. No, 2, 0, 0. El segundo era 0, 0, 1. Bueno, perdón, no. Por ahora estoy diciendo cuánto valían. Este me lo dieron y era el 0, 0, 1. Y este me lo dieron y era el menos 3, 0, 0, creo. A ver, vamos a mirar. No, menos 1, 0, 0. ¿Se entiende hasta acá? Y Sí. entonces ya está. Yo ya puedo decir que el transformado del 1, 2, menos 3 es 1 por el 2, 0, 0. Más 2 por el 0, 0, 1. Menos 3 por el menos 1, 0, 0. Es decir, que el transformado del 1, 2, menos 3 es 1 por 2, 2. Más 0, más 3, ¿no? Sería 5. Menos 3 por menos 1 sería 3. Más 2, 5. Y acá 0 más 0 más 0, esto vale 0. Y acá 1 por 0 más 2 por 1 más 0, 2. Y acá conseguí el valor. Que si quieren lo verificamos, porque nosotros la verdad es que la fórmula la conocíamos. Era 2 por x menos, ¿no? Era t de x y z era 2x menos z, 0, y. Fíjense que se cumple, ¿no? 2 por 1, 2. Menos 3, 5. Luego 0, luego 2. Es decir, se está cumpliendo. Pero ¿se entiende lo que hicimos? Yo, al conocer los transformados de una base del dominio, puedo encontrar los transformados de cualquier otro vector, porque cualquier otro vector es combinación lineal de los de la base. Y entonces sus respectivos transformados son combinación lineal, su respectivo transformado es combinación lineal de los respectivos transformados. ¿Se entendió lo que hice? Sí, sí. Sí. Bueno, porque eso que hice es lo que se llama, y ahora lo voy a escribir y sé todo, teorema fundamental de las transformaciones lineales. Tiene mucho nombre, pero es bastante sencillo, porque dice que si yo conozco los transformados de una base del dominio, ya conozco la única transformación que cumple con eso. Fíjense que acá para el 1, 2, menos 3 me quedó este, no me quedó ningún otro. O sea que hay una única manera de transformar al 1, 2, menos 3. O sea que la transformación ya queda única. Igual vamos a escribirlo. Teorema fundamental de las transformaciones lineales. Bueno, vamos a escribir lo que dice. Dice, sea T, una transformación con dominio en B, codominio en W,
una transformación lineal. Muy bien. Y voy a decir, sea B, y voy a poner, no sé, B1, B2, Bn, una base del dominio. Ahí tengo n vectores Li que forman una base. Pero y además, y sean vectores, sean un conjunto W1, W2, Wn. Cualesquiera vectores de W. Cualesquiera. Entonces, lo que me dice el teorema es, entonces, existe una única transformación lineal T de B en W que cumple que el transformado de B1 es W1. Es decir, que estos W1, W2, Wn son los transformados. T de B2 es W2 y así T de Bn es Wn. ¿No? Existe una única transformación lineal que cumple con esto. Es decir, que si yo quisiera transformar cualquier otro vector del dominio, ya me encuentro, ahora lo vamos a hacer, ¿no? Combinación lineal de estos vectores para ver que su transformado es la misma combinación lineal de sus respectivos transformados. Bueno, acá hay que demostrarlo a esto. Yo no lo voy a demostrar porque está en los libros y es medio bastante sencillo porque ya lo hicimos con un ejercicio. Pero uno tiene que demostrar primero de que existe una transformación, luego que es lineal y luego que es única, ¿no? Es decir, existe una única transformación lineal que cumple estas cuatro cosas. Estas n cosas. Vamos a hacer otro ejemplo, pero es lo que habíamos hecho antes. Vamos a dejar la demostración, está en todos los libros. La buscan si tienen ganas, si no me la preguntan. Bueno, vamos a poner algún otro ejemplo. Hicimos uno primero para que más o menos se entendiera. A ver, T de R3 en P sub 1. Tal que el transformado de el 2, 0, 0 es el polinomio T. El transformado del 0, 0, 1 es el polinomio menos 1 más T. Y el transformado del 0, 1, 1 es el polinomio menos 1, no sé. Ahí está. Entonces les digo, el ejercicio es hallar la expresión analítica de la única, porque fíjense que estos tres vectores que yo puse acá son LI, ¿no? Los que transformé.
de la única transformación lineal que cumple las condiciones. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo que lo que hicimos antes, pero antes quise transformar en particular un vector. Acá quiero transformar un genérico de R3. Entonces lo que hago es buscar las coordenadas de un genérico, así como antes había dicho cómo podía escribir al vector 1, 2, menos 3, como algo por el primero más algo por el segundo. Acá voy a decir alfa por el primer vector de la base que me dieron sus transformados, o sea, alfa por el 2, 0, 0, más beta por el 0, 0, 1, más gamma por el 0, 1, 1. Antes había escrito esto, pero en particular para un vector, porque yo solo quería transformar un vector, pero acá quiero transformar cualquiera. Entonces este alfa, este beta y este gamma van a depender de x, de y, de z, porque en función de quién sea x y z, alfa tendrá un valor, beta tendrá un valor, pero yo lo dejo en genérico, o sea, alfa lo dejo en función de x y z, lo mismo beta y gamma. A ver, vamos a ver cuáles son esos alfa, beta y gamma. Me queda que x es 2 alfa directamente, es decir, que alfa es 1/2 de x, ¿no? Lo paso para allá, muy bien. Y es 0 más gamma. Quiere decir que gamma es directamente y. Y luego z es 0 más beta más gamma. Z es igual a beta, donde dice gamma pongo i, quiere decir que beta es z menos i. Muy bien, acá tengo, ¿no?, los escalares de la combinación lineal de un vector genérico, que es lo mismo que decir las coordenadas en la base que conozco del genérico. Pero entonces ahora vuelvo. Y acá, en esta expresión del vector genérico como combinación lineal de los de la base, lo que hago es reemplazar alfa, beta y gamma. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. Más para Mati. ¿Puede ser que esto lo necesitáramos para hacer los ejercicios que nos mandó? En teoría no, pero Ay, se me pudo haber chispoteado alguno, ¿eh? En teoría no. Porque, Decime uno, a ver. a ver, en ¿te acordás cuál? esto me ponía medio nervioso. En el 7, No te pongas nervioso, Nahuel, que la vida tiene Sí, cosas en más el porque 7 tuve sí. que porque tuve que consultarlo con mi hermano y que Sí, no, sí, en el 7 sí. mirá. y no entendía nada. No, perdón, se me habrá Muy escapado el 7. No, el bien. 7 Sí. sí. Usa esto. Ok. Sí, el 7 fue un Después bastante entonces lo hacen guaso. con Mati. Sí, yo lo Bueno, resuelvo. muy bien. Bien por tu hermano. ¿Tu hermano está estudiando ingeniería también? Sí, está en cuarto de sistemas, por eso. Y se Mira vos, no acordaba me habrá tenido a mí, no. Ni a mí ni a Mati, ¿no? Porque no sé. sistemas nunca tuvimos, A Mati Mati. no creo. Porque es muy jovencito. No, pero No, Mati che, hace yo muchos hace años 5 que años está, que ¿eh? estoy ya. Ah, Claro. ¿sí? Sí, Ah, sí, bueno, por entonces eso, capaz que sí. sí. Sí, Bueno, capaz. eso. Yo también tenía una hermana que me ayudaba, que también había estado unos años antes. Es una gran cosa, ¿eh? Aprovechalo, Nahuel. Sí, por suerte. Bueno, entonces voy a reemplazar x y z igual. Donde dice alfa pongo esto, 1/2 de x. O sea, el alfa, dependiendo de cuál es x, tiene un valor. Por 2, 0, 0. Más beta, z menos i, por 0, 0, 1. Más gamma. Yo lo pongo entre paréntesis, no me haría falta, pero
por el 0, 1, 1. Y entonces ahora yo lo que quiero justamente es transformar el genérico. Entonces digo, el transformado de este X y Z es como transformar todo esto, ¿no? Pero como yo quiero una transformación lineal, sé que esto es un escalar, ¿no? Esto es un número. Esto es un número. Y esto es un número. Entonces lo que voy a hacer es sacar los números para afuera. Y luego voy a decir transformado del 2, 0, 0. Luego saco el número z menos i afuera. Y luego transformado del 0, 0, 1. Y luego saco el i, no los había puesto, los puedo poner entre paréntesis, ¿no? Y luego el transformado del 0, 1, 1. Y ahora estos datos los conozco, porque son los transformados de la base del dominio, lo que me dieron. Transformado del 2, 0, 0 es t. Entonces me queda que el transformado de cualquier x y z es un medio, voy a poner todo con negro, un medio de x por t. T es eso, más z menos i por transformado del 0, 0, 1, menos 1 más t. Esto es esto. Más Y otro es menos 1. ¿Cuánto es menos 1? Sí. Muchas gracias. Y entonces fíjense que esto me quedó un polinomio. X y Z son numeritos, ¿no? En cambio, T son las variables del polinomio. O sea, esto para mí es un número, puede ser el 4. Si X fuera 8, un medio de X es un 4. Y esto es un número. Entonces lo que voy a hacer es agrupar, por un lado, los independientes. Miren, menos 1 por Z menos I. ¿No? Z menos I es un número por menos 1. Es como que hago esta distributiva. Y acá, bueno, más menos 1 por I. Y ahora, más todo, ¿no? Todo esto es el coeficiente independiente. Y ahora más todo lo que acompaña a t, que es un medio de x y z menos i. Todo por t. ¿No? O sea, hice distributivas y agrupé lo que tenía t y lo que no tenía t. Entonces me queda que el transformado de cualquier vector x, y, z es menos z más i menos i. O sea, esto se me va, después lo voy a sacar. Más un medio de x, no, esto es el independiente, un medio de x más z menos i por t. Vamos entonces, transformado de x y z es menos z más, este sería el término independiente, un medio de x más z menos i por t. Es decir, para cada vector de R3 obtengo un polinomio. Por ejemplo, si quisiera transformar, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Si quiero transformar el 2, 1, 1, me va a quedar un polinomio, el menos z, menos 1. Luego, un medio de 2, que me queda 1, más z, que es 1, menos i, que es 1, por t. Es decir, que el transformado del 2, 1, 1 es menos 1, esto se me va, más t. Y acá
ven que pude transformar, justamente la idea es que conociendo los transformados de una base del dominio, pueda transformar cualquier vector. ¿Se entendió más o menos? Empecé con el más difícil, después con más, porque yo sé que polinomios les cuesta, pero un poco lo hice a propósito. Yo lo que Para no me ver. acuerdo es de dónde sacaste el 2-1-1, el transformado 2-1-1. Ah, no, inventé. Ah, ok. ¿Y eso se puede hacer siempre? ¿O viene en el No, ejercicio? yo les dije, ejemplo, como diciendo, por ejemplo, si quiero transformar, Ah, pero la respuesta era la anterior, ¿no? claro, la respuesta Es es la esa. fórmula, esta. Ok. Espérate que, pues, tenés razón, y medio que los confundí, porque esto es la respuesta. Esto es uno en particular, pero ¿por qué me va a importar este tanto? Este puse cualquiera. Por ejemplo, si quiero transformar el 2-1-1, y entonces Tuki. ¿Entendés, Ian? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer uno que me sirva como geométrico. Miren, otro ejemplo, pero este mucho más lindo. Un ejemplo. Hallar después con Mati van a hacer más, pero transformación lineal, que a cada vector de R2 lo transforme en su simétrico respecto a la recta igual 2x. Miren lo que me están diciendo. Me dicen que, lo voy a escribir acá abajo. A ver, vamos a poner R2, ¿no? X, Y. Y entonces tengo la recta igual 2x, dije, ¿no? Igual 2x. A ver, vamos a poner que sea si x vale 1, y vale 2, que pasa por ahí. Tengo esta recta. Esta es la recta que me dieron de dato igual 2x. Entonces lo que me piden es que yo encuentre la fórmula de una transformación que a cada vector, por ejemplo, que a este vector, ¿no? Si este fuese el vector B, lo transforme en su simétrico con respecto a esta. Por ejemplo, esto de acá, no sé si me está perfecto. Que este sea el transformado de B. Esto es lo que quieren. Bueno, podría ser cosita geométrica, trigonometría, no sé por qué acá me quedó un puntito. Esperen. Pero nosotros lo que vamos a hacer es usar el teorema que con mi obsesión no puedo soportar esto, pero bueno, lo voy a soportar estoicamente. Lo que vamos a hacer es el teorema que me dice, yo tengo que la transformación va a tener dominio en R2 y codominio en R2. Es decir, que si yo conociese cómo se transforman dos vectores LI, ya puedo buscar la fórmula como hice antes. Y entonces me busco dos vectores que me resulten cómodos. Por ejemplo, si yo les dijera en este caso, el vector que es el vector que es el vector 1, 2.
¿qué les parece? ¿Cómo se transforma el 1, 2? ¿Cuál será su simétrico respecto a la recta? Es como la imagen especular, ¿no? ¿Cuál será el simétrico del 1, 2? 2, 1. El 2, 1, fíjate, si yo pusiera el 2, 1 sería este. Ah, No, fíjate, con respecto a la roja. No, ¿no? ¿Cuál será? Si ya está sobre la recta. La menos imagen... 1. El mismo. Menos 2. El mismo. Ah, el mismo. El mismo, porque menos 1, 2 no es un simétrico, es el opuesto de la reflexión, porque el simétrico es eso, ¿no? Que mantenga el ángulo. Si yo le pongo el menos 1, 2, hay un ángulo de 180. Lo que quiero es que mantenga, digamos, este ángulo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces acá es el mismo, 1, 2. Ese me queda ahí. El que está en la recta me queda ahí. Y luego tengo que buscar uno fácil. Y miren, les voy a decir otro que yo conozco que es fácil. Que sea el menos 2, 1. Por ejemplo, este. Este es justo ortogonal a la recta. Entonces, ¿cuál será el simétrico? Fíjense, forma un ángulo de 90 grados con la recta. Entonces, ¿cuál será el que, ¿no? Este que dijimos que es el menos 2, 1, que justo es ortogonal a los que están en la recta. ¿Cuál será el transformado de ese? ¿Qué me dicen? ¿Qué les parece? 2 menos 1. ¿El transformado de cuál, uno. perdón? El transformado de este, del menos 2, 1. 2 menos 1. 2 menos 1, exactamente. El transformado es este. También forma un ángulo de 90, ¿no? Justo. Si este, con respecto a la recta, forma un ángulo de 90, su transformado también. Es decir, no, perdón, 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1. Es decir, su opuesto. El que está en la recta queda igual. Y el que es ortogonal a la recta, este es el transformado del menos 2, 1, que es el 2 menos 1. Es justo su opuesto. Este sí que es su opuesto. ¿Lo ven? Y bueno, si yo ya tengo cómo se transforman, tengo una transformación de R2 en R2 que cumple esto. 1, 2 y menos 2, 1 forman una base. Yo puedo decir base de R2, 1, 2 y menos 2, 1. Y entonces, como conozco cómo se transforman los de la base, ya tengo yo sé que hay una única transformación lineal que cumple con esto. Y me tengo que poner a buscar la fórmula. Para eso lo mismo que antes. Agarro un vector genérico del dominio y lo escribo como combinación lineal de los de la base a los que les conozco su transformado. A ver, esto me dice que X es alfa menos 2 beta y que Y es 2 alfa más beta. No sé, voy a hacerlo, de acá voy a despejar beta para no hacer Gauss, pero se conviene hacer Gauss en general, ¿no? Pero bueno, voy a poner el valor de beta acá para despejar alfa y después reemplazo el valor de alfa. Entonces me queda X es igual a alfa menos 2 por Y menos 2 alfa. Esto es lo que hacen ustedes mucho. A mí mucho no me gusta. En este caso lo hago, pero ¿qué me queda? X es igual a alfa menos 2Y más 4 alfa, ¿no?
Y entonces me queda que X es igual a 5 alfa menos 2i. Y de acá despejo alfa. Alfa es X más 2i sobre 5. Y ahora lo pongo acá, ¿no? Y entonces me queda que beta es igual a i menos 2 por x más 2i sobre 5. Entonces me queda que beta es igual a i menos 2 quintos de x menos 4 quintos de i. Es decir, 5 quintos menos 4 quintos me queda un quinto, ¿no? Es decir que esto es 1 menos 2 sobre 5, está bien, un quinto de i menos 2 quintos de x. Cuenta fea, porque bueno, esto inventé una cosa geométrica. Y entonces vuelvo donde dice alfa, pongo esto, donde dice beta, pongo esto, ¿no? Y entonces me queda x y es igual a alfa, es decir, x más 2i sobre 5 por el 1, 2, creo que era, ¿no? El primero, muy bien. Más beta por menos 2, 1. Y menos 2x sobre 5 por menos 2, 1. Acá lo único que hice es escribir una combinación lineal de los vectores de la base para darme un genérico. Y recién ahora me dedico a transformar este genérico, que será, recordemos siempre que esto es un número, sale para afuera. Esto es un número, sale para afuera. Es decir, que me queda x más 2i sobre 5 por el transformado del 1, 2, más i menos 2x sobre 5 por el transformado del menos 2, 1. Y recién ahora reemplazo. Esto me quedaba el 1, 2, lo conocía. Y esto me quedaba el opuesto, 2 menos 1, no eran los datos. Y entonces me queda que el transformado de cualquier genérico es x más 2i sobre 5 por 1, 2, más i menos 2x sobre 5 por 2 menos 1. A ver, voy a hacer la cuenta, ¿no? Todo esto por 1 más todo esto por menos 2 es la primer componente. Entonces voy a poner 1 por esto. X, vamos a poner x sobre, vamos a poner un quinto de x, me va a ir resultando más fácil. Un quinto de x más 2 quintos de i. Luego, más 2 quintos de i menos 4 quintos de x, coma. Y ahora 2 por esto, o sea, 2 quintos de x más 4 quintos y menos un quinto y, ¿no? Menos 1 por un quinto. Y después más 2 quintos de x. A ver, ay, cuántas cuentas, ¿no?
1 quinto de x más 2 quintos de x me queda 3 quintos de x. Y después 2 quintos de y menos 4 quintos, me queda menos, no, perdón, 2 quintos y 2 quintos más, me parece que me equivoqué, 1 menos 4 menos 3. 1 quinto de x menos 4 quintos menos 3 quintos. Y luego 2 quintos de y más 2 quintos, 4 quintos de y. Y la segunda componente es 2 quintos más 2 quintos, 4 quintos de x. Y luego 4 quintos menos 1 quinto más 3 quintos de y. A ver, vamos a transformar algún vector y graficarlo. Por ejemplo, si quiero. Esta es la fórmula, perdón, vamos a hacer las cosas bien esta vez. Esta es la fórmula. Esto es lo que me pedían. Ahora voy a aplicarla. Si quiero transformar no sé, el vector 4, ¿qué puede ser? Esperen, vamos a poner más chiquito. 2, 6. A ver, el transformado del 2, 6 será, donde dice x pongo 2, menos 6 quintos, perdón, menos 6 quintos, porque x vale 2, ¿no? 2 por menos 3, menos 6 quintos, más 6 por 4, 24 quintos. Después vemos, más 24 quintos, la primer componente. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Esto es 8 quintos, x Sí. vale 2. 8 quintos más 3 por 6, 18 quintos. Lo voy a hacer las cuentas y después vamos a verificarlo en más o menos, ¿no? Gráficamente. El transformado del 2, 6. Menos 6 quintos me queda 18 quintos. Y esto, 26 quintos. A ver, el 2, 6. Voy a ir tuki al gráfico. Bueno, vamos a hacer un nuevo gráfico. Esto era X, esto era Y. Vamos a poner la recta en rojo estaba, ¿no? La misma. Esta era la recta que yo quería. La recta igual 2x. Y entonces, el 2, 6, a ver, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de acá. Este es el vector 2, 6. Y dicen que su transformada es 18 quintos. ¿Cuánto es 18 dividido 5? 18 dividido 5. 3,6. Digo para ponerlo. Y después 26 dividido 5. Qué bárbaro tener la compu, ¿no? 5,2. Entonces, 1, 2, 3. Por la mitad más o menos por acá, que esto sea 18 quintos. Y esto 5,2. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Pónganle por acá. Queda esto más o menos. Un poquito más bajo ahí. Bueno, espectacular, ¿no? Se verifica, pero
Este es el 18 quintos, 26 quintos, que es el transformado justamente del 2,6. Vieron que con la fórmula que encontré, a cualquier vector lo transformé obteniendo su simétrico respecto a la recta. ¿Se entendió? ¿Te cierra, Nahuel, ahora que te lo habían enseñado y no te salía bien? Sí, sí, me quedó claro. Bueno, ya es medio mucho y tienen mucho para ejercitar con esto. Así que yo me parece que dejaría acá para que ustedes practiquen todo esto con Mati. ¿Les parece? Voy a Dale, dejar de profe. grabar.